Hermanos, buenas noches. Vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios. Empezamos leyendo Efesios, capítulo 3. Empezamos la lectura en el versículo 8. El apóstol Pablo dice así, Efesios 3:8: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y aquí hay muchísimas cosas preciosas, pero no vamos a verlo todo, claro. Nada más quiero hablar algo acerca de la multiforme sabiduría de Dios que nos menciona el apóstol en el versículo 10. Dios llamó al apóstol Pablo a predicar el evangelio, que es lo que dice el versículo 8. Y en el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En el Antiguo Testamento hay cosas muy difíciles de entender. Y Dios le reveló estas cosas al apóstol Pablo para que él nos las enseñara a nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Iba a aclarar esas cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Entonces Dios quiere que nosotros sepamos que Dios es salvo, que Dios es santo, que Dios es sabio y que su sabiduría es multiforme. Esta palabra es una palabra rara, solamente aparece aquí, en ninguna otra parte podemos ver esta palabra. Esta palabra quiere decir que tiene muchas formas, su sabiduría que se manifiesta de muchas formas, pero en el original griego esta palabra multiforme da a entender que es algo multicolor. O sea, su sabiduría es algo esplendoroso, algo esplendente, algo brillante, algo maravilloso, de muchos colores. Como vamos a ver ahorita, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias porque tú eres fiel a tus promesas, fiel a tu palabra. Sabemos que has prometido bendecir a los que se reúnen en tu nombre, y eso es lo que te pedimos que hagas, que nos bendigas por medio de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos conocer más tu sabiduría y para que nos enseñes a ser sabios como tú lo eres. Abre nuestros ojos, dispón nuestros oídos, nuestros corazones para entender estas cosas preciosas que están escondidas en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es sabio y Él quiere que todo el mundo lo sepa. Porque hay muchas personas que, aunque crean que Dios existe, no creen que Dios sea sabio. Muchos que dicen ser cristianos creen que Dios ignora muchas cosas, que creen que Dios es como necesitado de nuestra ayuda, como que lo compadecen, porque no creen que sea lo que la Biblia dice que es. Se puede ver de muchas maneras la sabiduría de Dios. En el último versículo de Romanos, el apóstol nos dice que Dios es el único sabio.
y que a Él le pertenece toda la gloria. Si Él es el único sabio, quiere decir que toda sabiduría que pueda haber en uno, en algún creyente, se deriva de Él. Él es la fuente de la sabiduría. Él es el único sabio. Si nosotros tenemos un poco de sabiduría es porque Él nos las ha comunicado. Este es uno de los atributos comunicables. Y si tenemos un poco de esa sabiduría, pues a Él le pertenece la gloria y no a nosotros. Nosotros podríamos pensar que en este mundo hay muchas personas sabias, pero ¿lo serán realmente? Porque un hombre puede tener muchos conocimientos, pero no es lo mismo tener conocimientos que tener sabiduría. Un hombre puede ser muy inteligente, pero no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Un hombre puede pensar que debe hacer ciertas cosas, tal vez esté convencido de que debe hacer ciertas cosas, pero que no sepa cómo llevarlas a cabo. Entonces, ¿de qué sirve que sepa que debe hacer eso si no sabe cómo efectuarlo? Además, pudiera estar equivocado en lo que quiere hacer, en lo que cree que debe hacer. Un hombre sabio es aquel que escoge lo mejor y que escoge los mejores medios para llevar a cabo eso que ha escogido. Y esto se aplica a Dios principalmente. Dios tiene los mejores medios, Dios tiene los mejores planes y usa los mejores medios para llevar a cabo lo que Él ha planeado. Él es verdaderamente sabio. Hubo hombres que fueron sabios según el mundo, pero que fueron fracasados en su vida privada, lo cual demostró que en realidad no eran sabios. Existieron hombres que pudieron ayudar a otros, pero que no se pudieron ayudar a sí mismos. Hubo un escritor gringo que escribió algunos libros acerca de la educación de los hijos. Libros buenos, libros que se vendieron mucho, pero que él fracasó en la educación de sus propios hijos. Pues entonces, ¿de qué sirve que haya escrito aquellos libros? Nuestro Dios ha determinado hacer en este mundo cosas que le dan gloria a Él, y Él ha escogido los mejores medios para que sus planes se cumplan. Dios creó al mundo y a cada uno de sus habitantes buscando su propia gloria. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Y lo hace con sabiduría. Él no falla, nunca falla, en ningún caso. Primeramente veamos que Dios ha manifestado su multiforme sabiduría en la creación del mundo. La forma como está creado este planeta es una cosa increíble, la disposición que tiene, la inclinación de los polos. ¿Saben ustedes que esa inclinación de los polos hace que el aire frío venga del norte y el aire caliente suba del sur? Y eso trae beneficios a todo el planeta. La distancia en que se encuentra la Tierra respecto del Sol, el ciclo del agua que se repite constantemente y las cadenas alimenticias. En esas cadenas alimenticias del reino animal nadie se queda sin comer, todos comen. El reino animal tiene maravillas, el reino vegetal, el reino mineral, cosas increíbles que demuestran claramente nuestro tema, la sabiduría de Dios. Dios preparó estos reinos para que fueran un marco apropiado, un marco adecuado para la aparición del hombre. Cuando ya todo estuvo preparado, Dios creó al hombre. Es la más exaltada de sus criaturas. Sí supieron que el hermano Tomás venía de Londres cuando fue hace algún tiempo y que le tocó sentarse en un asiento junto con un famoso biólogo de Inglaterra. Y que empezó a platicar Tomás con él y que le dijo, oye, dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y que le dijo, soy biólogo. Dice, oh, dice, qué bueno que seas biólogo.
Dice, ¿y tú? No, pues yo soy misionero, yo soy pastor de una iglesia en México. Y ya ahí le dijo ese biólogo pues, que él era ateo. Y le dice Tomás, ¿cómo? Dice, ¿eres biólogo y eres ateo? Dice, no puede ser. O sea, vamos a decirlo de esta manera, se le puede perdonar a cualquier persona, a cualquier científico que sea ateo, pero no un biólogo. Un biólogo, ¿cómo es posible que conociendo las maravillas de la creación, las maravillas de la vida, no pueda ver al creador de la vida? Un biólogo puede tener muchos diplomas, muchos reconocimientos, la gente lo alabará, pero si no cree en Dios es un necio, no cabe duda, aunque tenga tantos diplomas. Vemos la sabiduría divina también, ¿saben en qué? En la providencia, en lo que hace Dios para que este mundo sea sustentable, para que este mundo todavía subsista. Y lo hace de muchas maneras, por ejemplo, a través de las 4 estaciones. Una estación sucede a la otra, y cada estación trae beneficios a la tierra. A nosotros tal vez nos guste más una estación que otra, pero pues todas tienen su función, todas cumplen con su propósito. Está escrito que Dios todo lo hizo bien, todo lo hizo bien hecho. Dios nos da un tiempo para sembrar, Dios nos da un tiempo para cosechar. El frío, el calor, las tormentas tropicales, los huracanes, todo cumple con su función. Dios sabe qué es lo que se propone hacer con todas estas cosas. Y si no vemos la sabiduría de Dios en esto, pues entonces es que tenemos la vista muy corta. Este mundo no se manda solo. Este mundo se rige, nos dicen los científicos, por las leyes naturales, las leyes de la naturaleza. Pero nosotros creemos que las leyes de la naturaleza no se mandan solas. Los ateos creen en la madre naturaleza, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que Dios creó la naturaleza y tiene sus leyes en la mano. Dios controla la naturaleza para que sus propósitos sabios se cumplan. Las sequías tienen su función, las inundaciones. Ustedes conocen esos discos, esos DVDs que hablan del planeta Tierra, cómo los desiertos encierran un montón de tesoros, los bajíos, las aguas dulces, las aguas saladas. O sea, todo lo que Dios ha creado está lleno de maravillas. Por donde quiera que ustedes volteen, ahí hay maravillas. Y Dios tiene todas esas cosas en sus manos para que sus propósitos se cumplan. El asunto es que lo que Dios decretó que se haga, exactamente eso se va a hacer, y Él sabe cómo. Y también vemos la sabiduría de Dios en su providencia por la forma en cómo nos educa a los creyentes. Si un padre tiene 6, 8 hijos, educar a 6, 8 hijos está bien difícil. Educar uno es difícil. Si un padre tiene 6, 8 hijos, cada hijo es diferente. Necesita tratar con cada uno de una manera diferente. Pero Dios tiene millones de hijos y Dios nos educa a todos y Él no comete ningún error. Dios no se quiebra la cabeza diciendo, ay, ¿cómo le haré para enseñarle algo a este? No, Él sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Dios sabe qué darnos, Dios sabe qué negarnos, Dios sabe qué darnos pronto, Dios sabe qué darnos después, con el tiempo. Sabe cómo instruirnos, sabe cómo corregirnos, sabe cómo enseñarnos, sabe cómo disciplinarnos. Y no comete errores en el caso de ninguno. Todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. ¿Por qué? Porque Dios hace con sabiduría que le ayuden y no le perjudiquen. ¿Dios perjudicó a Job al quitarle 10 hijos? Sabemos que no. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Tal vez eso le costó trabajo a Job entenderlo, pero terminó entendiéndolo. Vemos la sabiduría de Dios, ¿saben también en qué? En la redención, sobre todo en la redención que logró Cristo con su muerte en la cruz. El hombre cayó en pecado. ¿Y qué pasó después? Pues que la maldición cayó sobre toda la descendencia. Está escrito, el alma que pecare, esa morirá. No hay excepción. Adán pecó. Entonces, como Adán pecó, ¿ya no había esperanza para él? ¿Ya no había esperanza para sus descendientes?
¿Qué pensarían los ángeles cuando vieron a Adán y a Eva pecar? Los ángeles estarían atentos a lo que Dios haría. ¿Cómo iba Dios a resolver ese fantástico problema? Según las leyes del Pentateuco, ustedes se acordarán, si un hombre tenía una gran deuda que no podía pagar, había una solución. Él podía venderse como esclavo. Le podía decir a su acreedor, ¿sabes qué? A quien le debía, ¿sabes qué? Te debo tanto y no te puedo pagar. Pero ¿sabes qué? Cómprame como esclavo. Yo voy a trabajar para ti, no me pagues. Ya soy tuyo. No me des sueldo por trabajar y así te pago. O había otra forma. Si un hombre si perdía su herencia, sus posesiones, también podía venderse, ¿sí? De la misma manera. Pero sea que vendiera sus propiedades o que se vendiera a sí mismo, había una posible solución. Ustedes ya saben cuál es. Que hubiera un redentor, un pariente cercano que pagara por él. Entonces, Adán y Eva pecaron y Cristo mismo, el pariente cercano, se comprometió a pagar el precio del rescate. Y pasaron siglos para que Cristo viniera y lo pagara, pero las bases ya estaban sentadas. Adán y Eva no se podrían haber rescatado a sí mismos, porque ellos se convirtieron en esclavos del pecado, pero ellos creyeron en que el Redentor vendría, y nosotros creemos que Adán y Eva a fin de cuentas fueron salvos. Un hombre culpable puede ser declarado inocente. Bueno, un juez humano tal vez lo diga, pero Dios no puede hacer eso. Un Dios justo tiene que castigar al culpable, tiene que declarar culpable al culpable. Pues Dios mostró su sabiduría al enviar a Cristo al mundo como nuestro pariente cercano para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Cristo viene al mundo y se convierte en nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor para pagar nuestra deuda. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Si esa no es sabiduría, entonces ¿cómo la podrían ustedes llamar? La forma como el Redentor entró en este mundo es increíble. ¿A quién se le hubiera ocurrido que el eterno Hijo de Dios viniera a nacer en el vientre de una mujer virgen? Dios no envió al mundo a un ángel, envió a su mismo Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque solamente una persona santa, infinita, podría pagar por el pecado infinito. Solamente el Hijo de Dios podría haber hecho eso, y esa es sabiduría pura. Cristo vino al mundo y tenía una naturaleza humana y tenía una naturaleza divina al mismo tiempo. Esa es sabiduría en el más alto grado. Cristo era el dador de la ley, el autor de la ley, pues se colocó bajo la ley para librar a los que estábamos bajo la ley, bajo la maldición de la ley, para librarnos de la esclavitud del pecado. Solamente Él podría haber hecho eso, convirtiéndose en hombre, porque un hombre pecó y un hombre tenía que morir. Un hombre la hizo y un hombre tenía que pagarla. Solamente un hombre podía sufrir lo que el pecado merece, porque si Él hubiera sido solamente Dios, no hubiera podido hacerlo. Cristo sufrió como hombre al hacerse hombre. Entonces vean ustedes cómo la sabiduría divina hizo que el Creador de los hombres se dejara matar por sus criaturas para rescatarlas. Sabiduría pura. Solamente a un Dios sabio se le pudo ocurrir semejante cosa. Un ángel no podría haber hecho eso. Cristo hizo en la cruz cosas que parecían imposibles. El diablo creyó que silenciando a Cristo ya no podría salvar a los pecadores. Satanás es muy inteligente, no cabe duda, pero no es sabio. Trató de impedir que Cristo fuera a la cruz.
Trató de impedir que Cristo muriera por los pecadores. ¿Te acuerdan que mandó matar a todos aquellos niños pequeñitos? Herodes. ¿Quién estaba detrás de Herodes? Pues el archienemigo. Él pensaba que si mataba a Jesús, su reino de tinieblas estaría seguro, pero le falló. El diablo es inteligente, pero no es sabio. Por eso los ángeles se sorprendieron cuando vieron que el Hijo de Dios venía al mundo. El diablo venció a un hombre en el Edén, a Adán, y un hombre venció al diablo en la cruz, Cristo Jesús. El diablo venció a una mujer, a Eva, y la simiente de una mujer, María, venció al diablo. Bueno, no fue María la que venció al diablo, sino el hijo de María, la simiente de la mujer. El fruto de un árbol fue usado para tentar, y el derivado de un árbol, el madero, fue usado para salvar. Esto es sabiduría también. Y los inconversos no pueden verla. Los inconversos no pueden ver la sabiduría de Dios en la salvación. ¿Por qué? Porque no creen necesitarla. No creen necesitar de la salvación. Hace muchos años yo veía personas que cuando llegaba un predicador nuevo a predicar, hacía invitaciones al altar y decían: ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Yo, y todos, muchos levantaban la mano. Pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Pero muchos que aceptaban a Cristo, cada que llegaba un predicador nuevo lo aceptaban, y yo les decía a unos: bueno, la otra vez tú aceptaste a Cristo, ¿por qué lo aceptaste de nuevo? No, dice, pues para estar más seguro. Pero esas personas, ¿saben una cosa? No creen necesitar de salvación. O sea, no creen ser pecadores. Una persona que no cree ser pecador, creerá que necesita la salvación. ¿Cómo encontrará lo que no cree necesitar? Entonces, ellos no pueden ver la sabiduría de Dios en la salvación porque no creen necesitar de la salvación. Los inconversos, es imposible que vean eso. Los inconversos ven las guerras, las hambres, la miseria, la corrupción, la impunidad. Dicen: Dios no existe. Si Dios existiera, no permitiría que sucedan tantas cosas en este mundo. Entonces, esas personas concluyen que Dios no existe porque permite que pasen todas estas cosas. Y yo les dije en un principio que aún personas que dicen ser evangélicas creen que Dios es un Dios débil, un Dios incapaz, un Dios que necesita ayuda. Creen que Dios es incapaz de castigar a sus criaturas que pecan, a los culpables. O sea, esas personas no creen en realidad lo que la palabra de Dios dice, lo que significa que no creen en Dios ni tampoco en su sabiduría. Hay evangélicos que decretan lo que Dios no ha decretado. Yo decreto que soy sano. Dios no lo decreta. ¿Por qué ellos no lo decretan? ¿Por qué ellos lo decretan? Es que han de decir: si Dios no lo decreta, lo voy a decretar yo. Entonces creen que están ayudando a Dios. Todos los inconformes, los insatisfechos, los amargados, los murmuradores, no creen en la sabiduría divina. Los que se quejan de cualquier cosa, no creen que Dios esté lleno de sabiduría, creen que Dios comete errores. Algunos oran como dándole órdenes a Dios. Entonces, si son capaces de darle órdenes a Dios, es que creen que son más sabios que Dios. Y saben también en qué vemos la sabiduría de Dios, en que saca bien del mal. Esto es increíble. Dios es el único que puede hacer eso, sacar bien del mal. Adán y Eva, ¿sacaron algo bueno de lo que hicieron? No, pero Dios sí lo hizo. David, ¿pudo sacar algo bueno de lo que hizo? No, pero Dios sí lo sacó. Noten ustedes cómo de la miseria, de la ruina en que cayó este mundo, Dios levanta un pueblo santo.
¿Cómo entienden ustedes eso? Los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo por medio del poder del Espíritu Santo, tenemos una relación íntima con Dios. ¿Pero como consecuencia de qué? Como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. O sea, la entrada del pecado en el mundo hizo posible que el Hijo de Dios viniera al mundo. O sea que si Adán y Eva no hubieran pecado, Cristo no hubiera venido al mundo y no lo hubiéramos conocido. Es increíble, pero déjenme decirles, por medio de Cristo tenemos una relación más íntima con Dios que Adán y Eva. ¿Entienden? ¿Por qué? Más íntima. Bueno, Adán y Eva platicaban con Dios. O sea, de repente Dios bajaba y platicaba con ellos. Pero nosotros tenemos a Dios dentro, el Espíritu Santo morando dentro. Eso no lo tuvieron Adán y Eva. Cristo vino al mundo, se hizo hombre y venció al gran enemigo, al que Adán no pudo vencer ni nosotros tampoco. Cristo muere ¿por quién? Por pecadores. Y creyendo en Él, nos convertimos en hijos de Dios y hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor. ¿Y eso no lo tuvieron Adán y Eva? ¿Me explico? Entonces, si no hubiera entrado el pecado en el mundo, no hubiéramos conocido tanto el bien como el mal. Algunos dicen, ¿cómo Dios pudo permitir que el pecado entrara en el mundo? Entonces Él es el culpable. Pues Él permitió, y no solamente lo permitió, Él hizo que el pecado entrara en el mundo, y Él no es cómplice. Díganme si no es sabiduría eso. Y podemos valorar lo que tenemos en Cristo si nos comparamos con lo que éramos antes. Como un enfermo que llega a sanar de una grave enfermedad. Un enfermo que llega a sanar, entonces se cuida, valora su salud, que dice, no, tengo que tener mucho cuidado, tengo que cuidarme. Si un hombre pobre llega a ser rico, cuando llega a ser rico va a valorar su riqueza porque se acuerda de dónde estaba antes. Y nosotros que íbamos rumbo al infierno, ahora que vamos rumbo al cielo, podemos valorar exactamente lo que tenemos porque nos contrastamos o nos comparamos con el rumbo al que nos dirigíamos antes. Al permitir Dios que conociéramos el mal, nos gozamos conociendo el bien. Hace muchos años, muchos, el hermano Tomás me preguntó, oye Moisés, ¿y todos los años que duraste en la iglesia Pentecostés, lamentas haber estado en esa iglesia falsa? Y le digo, créame que no, hermano. Estuve 9 años en una iglesia falsa, pero aprendí mucho de todas maneras. Y ahora, le dije, he aprendido a aborrecer el arminianismo, porque yo estuve metido bien en eso. Claro, no es necesario haber estado metido en eso para aborrecerlo, pero habiendo salido de ahí, lo aborrecemos aún más. Al permitir Dios que conociéramos el mal, nos gozamos conociendo el bien. Adán comió el fruto prohibido y terminó conociendo el mal. Eso es lo que le dijo Satanás, dice, es que él no quiere que conozcas la diferencia entre el bien y el mal. Sí, comió el fruto prohibido y terminó conociendo el bien y el mal, pero las cosas no salieron como él pensaba. No salieron como el diablo les hizo creer. ¿De qué le sirvió a eso? Como les dije, Adán no pudo sacar bien del mal, pero Dios sí pudo. ¿Saben también cómo vemos la sabiduría de Dios? En la forma como se manifestó su amor. El apóstol Pablo nos dice en otra parte, en 2 Corintios 4, que vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que vemos la gloria de Dios? Acuérdense que la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. O sea, toda la amplia gama de atributos divinos los vemos en Cristo. En Cristo vemos la santidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, como cuando
le tiró de latigazos a aquellos mercaderes del templo. Y nada de esto conociéramos si Adán no hubiera pecado. Si Adán no hubiera pecado, Cristo no hubiera venido al mundo. En Cristo vemos cómo brilla el amor de Dios. ¿Cómo hubiéramos conocido el amor de Dios si Cristo no hubiera venido al mundo? Y experimentando su amor, tenemos motivos de sobra para alabarlo y para amarlo. O sea, sabiendo que Él nos amó, nosotros le amamos. Estamos obligados a corresponder a su amor. Véanlo, por ejemplo, contrastándolo con los ángeles escogidos. Los ángeles escogidos aman a Dios, aman a Cristo. Pero nosotros tenemos más motivos para amar a Cristo, porque Cristo no murió por los ángeles. Cristo murió por los pecadores, nada más. El Espíritu Santo obra en el creyente y así produce en nosotros el amor hacia Dios. Antes de ser convertidos, pues obviamente no le amábamos. Pero ahora, sabiéndonos amados, nosotros le amamos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hermanos, todo esto nos indica que estamos obligados a aprender a confiar en la sabiduría divina. Debemos aprender a confiar en sus tratos para con nosotros, en lo que nos da, en lo que nos niega, en lo que nos quita, en lo que nos retiene. Debemos aprender, hermanos, a estar contentos cualquiera que sea nuestra condición. Él nos guía por donde Él cree que debe guiarnos. Él no puede equivocarse. Si nosotros nos precipitamos y tomamos decisiones que no debemos tomar, sufriremos las consecuencias. Pero Dios, Él nunca se equivoca. Él nos conoce bien, nos conoce más que nos conocemos a nosotros mismos. Él nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y Él sabe qué es lo que nos conviene. Si somos sabios, aprenderemos a confiar en Él, pues todas las cosas nos ayudan a bien. Que no nos quepa ninguna duda de esto. Su sabiduría nos da consuelo. Si nadie nos ayuda, si nadie nos apoya, si nadie nos ama, aprenderemos a ser pacientes, a confiar en su sabiduría. Un creyente que no tiene... Yo les he hablado, por ejemplo, de un anciano creyente que termina su vida en un asilo de ancianos, que sus hijos lo encierran en un asilo de ancianos porque no quieren cuidarlo. Ese anciano puede estar en el asilo creyendo en la sabiduría de Dios y consolándose por medio de ella. O sea, aunque esté en el asilo de ancianos, no le va a guardar rencor a sus hijos. Señor, al rato me muero aquí en este asilo, no importa, me voy contigo. Perdona a mis hijos y sálvalos. La sabiduría de Dios nos da consuelo, nos enseña a tenerle paciencia a los demás. La sabiduría de Dios controla los tiempos, controla las sazones de nuestras vidas. ¿Se acuerdan de aquel sermón de Spurgeon que se llama ¿En tu mano están mis tiempos? Dios nunca se precipita, Dios nunca se tarda, aunque nosotros creamos que a lo mejor tarda en escucharnos, en contestarnos, pero Él hace las cosas con sabiduría. Si estamos siendo tentados a quejarnos, porque no cabe duda que esa es una tentación muy fuerte, si estamos siendo tentados a murmurar, simplemente meditemos en su sabiduría y eso cerrará nuestra boca. Si Dios tarda en contestarnos, ¿a qué se debe? Dios quiere enseñarnos a tener paciencia. No le vamos a hacer un berrinche a Dios. Dios nos está preparando, ¿saben para qué? Para recibir las bendiciones. Es posible que Dios nos envíe sus bendiciones después de muchos años, cuando estemos preparados para recibirlas. Nosotros oramos que Dios nos mande un avivamiento,
Que sean salvos muchos de los que vienen aquí, todos los que vienen aquí. Tal vez el avivamiento no lo veamos nosotros, lo vean nuestros hijos. Tal vez Dios nos está preparando para ser un medio de bendición para esas personas. La sabiduría de Dios no es una teoría. Su sabiduría nos protege de males, de peligros, de las maquinaciones del diablo. El diablo es muy astuto, pero contra Dios no puede. ¿Cuánto hizo Saúl por matar a David? Lo anduvo persiguiendo por todas partes. ¿Cuántos años? Fácil han de haber sido cuántos, ya ni me acuerdo. Pero fueron más de 6, 8, 10, ya no recuerdo cuántos años fueron. Y Dios nunca lo entregó en sus manos. Samuel había ungido a David y ocupó el trono como estaba escrito. ¿Cuántas veces trató de matarlo? Y cuando lo tuvo cerca, no lo mató. Dios no puede ser derrotado por nadie. Y esto, hermanos, debe conducirnos también a no confiar en nosotros mismos. Reconoce a Jehová en todos tus caminos, confía en Él, y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Además, acuérdense ustedes que en Santiago 1, Dios nos dice que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Él. Hagámoslo. Si Él nos está invitando a que se la pidamos, pues sería muy necio no hacerlo. Y dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pues lo dice por educación, porque la verdad que todos necesitamos de esta clase de sabiduría. No debemos confiar en nuestra sabiduría, en nuestra supuesta sabiduría. Tenemos que entender que nuestra sabiduría viene de arriba. Miremos hacia arriba y levantemos nuestras manos y pidámosela a Él. Él nos la dará. Dice Santiago 1:5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vean, si le pedimos sabiduría, Él no nos reprochará que se la pidamos. Si nosotros andamos de malas, porque pues puede llegar a suceder, a lo mejor se nos acerca un hijo y nos pide algo, no, hijo, por favor no me molestes. Pero Dios no va a hacer eso. Si le pedimos sabiduría, le gusta que se la pidamos. A Dios le gusta que nos acerquemos a Él. Le gusta que le pidamos sabiduría. Y dependemos de esa sabiduría. Porque pues hay veces que tenemos que tomar decisiones, que estamos medio confundidos o desorientados. ¿Y cómo le vamos a pedir a Dios sabiduría? Bueno, su sabiduría la tenemos aquí, en la palabra escrita. Antes de acercarnos a los hombres, debemos acercarnos a Dios. ¿Por qué lo digo? Algunos se me acercan y me piden un consejo. Pero quieren que les diga algo. Hay veces que cuando una persona le pide un consejo, no sé qué decirle. Yo estoy llorando cuando me están pidiendo un consejo y le digo a Dios, Dios, dame sabiduría. ¿Qué le digo a esta persona? Porque hay casos difíciles. Hay casos que son sencillos y sí podemos dar un consejo. Pero hay problemas difíciles que no es fácil. Entonces, en esos casos, a veces es necesario mejor quedarnos callados, mejor no decir nada y mandarlos a la palabra. ¿Sabes qué? Busca el consejo de Dios, ponte a leer, pídele a Dios que te ilumine para que conozcas lo que tienes que hacer. Porque si yo te digo que hagas algo, a lo mejor me equivoco. La sabiduría no está inherentemente en un creyente, la sabiduría está aquí. Entonces, si tú vas a buscar un consejo, primero búscalo aquí. Dios no te va a fallar. Cualquier pastor, cualquier misionero te puede fallar, pero Dios nunca te fallará. Si tú buscas de todo corazón la voluntad de Dios, Él te la mostrará y te dirá lo que tengas que hacer. La sabiduría no está en nuestros sentimientos. La sabiduría no está en el cerebro. La sabiduría está en Dios. Hay ocasiones
en que tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Pues por el pecado que está en nosotros, por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por nuestra mundanalidad. Ahora, no les vamos a reprochar a los que nos piden un consejo. Pues es mejor pedir un consejo que creernos ser muy listos y meternos en un problema que después lamentaremos. ¿Crees tú ser muy listo y haces lo que quieres? Al tiempo vas a descubrir que no eras tan listo. Si te dejas guiar por tu imaginación, lo puedes lamentar también. Además, tenemos que entender que Dios busca siempre nuestros mejores intereses. Dios quiere que nos vaya bien, Dios no quiere que nos vaya mal. Ningún padre humano quiere que a su hijo le vaya mal. Aunque pues muchos padres no saben lo que es bueno para sus hijos. Pero de todas maneras un padre pues quiere lo mejor para sus hijos. Imagínense Dios que no quiere lo mejor para nosotros. Dios le dijo a los israelitas que dieran 7 vueltas alrededor de Jericó. Eso parecía absurdo. Pero después de la 7ª vuelta gritaron y los muros cayeron a plomo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron la voluntad de Dios, aunque pareciera absurdo. Necesitamos sabiduría para educar a nuestros hijos, en nuestros tratos con nuestra pareja, con los compañeros de trabajo, para saber en dónde vamos a vivir, qué vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar. Necesitamos sabiduría para muchas cosas. Necesitamos sabiduría para disciplinar a nuestros hijos, porque si no lo hacemos correctamente podemos ganarnos su rencor o quizás hasta su odio. Si ustedes necesitan sabiduría, no le piden un consejo a su papá, ni a su abuelo. Si ustedes necesitan sabiduría, doblen sus rodillas. El asunto es que Dios aumente nuestra fe acerca de la sabiduría divina, porque si creemos que realmente Él es sabio, pues acudiremos a Él y Él nos ayudará. El asunto es que pidamos sabiduría de veras. Nadie va a decir un día, me fue mal porque yo le pedí a Dios sabiduría, le pedí que me mostrara su voluntad, pero Él no lo hizo. Nadie va a decir eso. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Está escrito, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate, pero acércate. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Él te la mostrará. Y no solamente te la mostrará, te capacitará para que la hagas. Y si tú no eres cristiano, ¿sabes qué dice Dios? Que eres pecador. Si tú no eres cristiano, tú eres un pecador. Eso lo dice Dios en su palabra. Y dice que estás en peligro. Créele. Porque Él te lo dice por tu bien. Él es sabio. Si tú andas en pecado, tú no eres sabio. Es de sabios apartarse del pecado. Si tú no te apartas del pecado, tú no eres sabio. Y si Dios te dice que te arrepientas de tu pecado, créele. Te lo dice por tu bien. Si te sientes confundido, desorientado en esta vida, entrégate a Cristo, entrégale tu vida, Él la guiará por el buen camino. Si tú te guías a ti mismo, terminarás destruyéndote. Confía en Él, no confíes en ti mismo. Y si has cometido muchos errores en la vida, Él te ayudará, enderezará lo torcido y hará que termines bien. Que Dios nos conceda estas cosas a todos nosotros. Bendito seas, Padre Celestial, porque eres un Dios sabio y confiable. Qué bueno eres, Padre. Por este atributo precioso, ayúdanos a valorarlo y apreciarlo y a buscar de ti la sabiduría que necesitamos para guiar nuestros pasos, para que no terminemos mal, ni nosotros ni nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti y no en nosotros mismos. Líbranos de confiar en los hombres. Enséñanos a confiar en ti, oh Dios, hasta el último día de nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado en ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.